Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a explicar paso a paso cómo calcular la depreciación con los métodos más conocidos. Y vamos a iniciar con el método de línea recta, recordando un poco que la depreciación se refiere a la pérdida de valor de un bien. Ese bien puede ser un bien mueble o inmueble, donde tenemos los vehículos, las instalaciones, construcciones, por ejemplo, equipo de computación, software, etc. Cuando compramos uno de estos bienes, lo compramos en cierto valor, pero al cabo de un año, 2 años, etc., ese artículo ya no tiene el mismo valor. A esa pérdida de valor la llamamos depreciación. Y entonces, para poder calcular esa depreciación que sufre un bien, por el método de línea recta, les he traído el siguiente ejercicio. Pero antes de leer el ejercicio, vamos a analizar estas dos fórmulas, que serían las fórmulas que yo voy a utilizar para el método de línea recta. La primera fórmula me dice que D va a ser igual a T por la división entre VB y VU. ¿Qué significan estas letras o esta nomenclatura? D va a ser igual a depreciación, lo que vamos a calcular. VB es igual al valor del bien. ¿Cuánto me costó el bien cuando lo adquirí? VU es la vida útil de ese bien, mientras que T es el tiempo de uso que tiene el bien. Esto con respecto a la fórmula número 1. La fórmula número 2, que es otra forma de calcular la depreciación, pero esta vez la fórmula me dice que T o el tiempo de uso, yo lo voy a multiplicar por, a su vez, la multiplicación de VB, que ya sabemos que es el valor del bien, por PD, que en este caso es el porcentaje de depreciación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio aplicando ambas fórmulas. Para ello, vamos a colocar un formulario aquí y vamos a ver qué datos tiene mi ejercicio. Dice que una maquinaria adquirida en $30,000 significa que esos $30,000 es la variable VB, que significa valor del bien. VB va a ser igual a 30,000. Ya tengo mi primer dato. Por otra parte, dice que tiene 6 años de uso. Por lo tanto, eso se refiere a la variable T o tiempo de uso. T va a ser igual a 6, es decir, a 6 años. Calcular el valor de la depreciación y el valor actual de la maquinaria. Y aquí hay algo muy importante, porque si analizamos la fórmula, bueno, aquí me pide calcular D, que es igual a depreciación. Le voy a poner el signo ahí de pregunta, porque va a ser nuestra incógnita que yo voy a tener que calcular. Entonces miro mi primera fórmula y me doy cuenta que D es la variable a encontrar. Tengo T, sí, tengo VB, sí, pero VU no sé realmente a qué se refiere. Y es que realmente la variable VU, vida útil, o PD, porcentaje de depreciación, son variables que se obtienen de una tabla. Una tabla que ya está regularizada, que ya está estandarizada y la cual no tiene valores que yo me voy a inventar. Son valores que ya están fijados. Esa tabla me dice que VU, el tiempo de vida útil de una maquinaria, porque estamos hablando de una maquinaria, es de 10 años. Entonces ya tengo los datos suficientes para aplicar mi primera fórmula y eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a tomar acá para poder aplicar la primera fórmula. Me dice que D va a ser igual al valor de T, tiempo de uso, que en este ejercicio es igual a 6,
que multiplica a la división entre VB, que es igual a 30.000, dividido para VU, que para este ejercicio en particular, cuando hablamos de maquinaria, la vida útil está proyectada en 10 años. Entonces va a ser igual a 10. Por lo tanto, yo voy a cerrar paréntesis. Este paréntesis lo voy a poner acá. Y entonces voy a hacer la siguiente operación. Voy a decir que D va a ser igual a 6 por la división de 30.000 para 10 es igual a 3.000. Por lo tanto, coloco aquí 3.000 y luego voy a decir que la depreciación 6 por 3.000 es igual a 18.000. Entonces voy a decir que en este ejercicio el valor de mi depreciación es igual a 18.000. Pero ahí no concluye el ejercicio. Aparte de calcular el valor de la depreciación, me está diciendo que calcule el valor actual de la maquinaria aplicando la depreciación que he obtenido. Por lo tanto, pongámosles aquí valor de la maquinaria va a ser igual al valor del bien, que en este caso el valor del bien es igual a 30.000 menos los 18.000 que me dio la depreciación. Por lo tanto, el valor de esta maquinaria luego de 6 años va a ser igual a 12.000. Entonces ya vemos cómo funciona este tema de depreciación. Vemos que una maquinaria que adquirí hace 6 años en 30.000, al calcular su valor de depreciación, resulta que año a año va perdiendo valor y luego de 6 años esa maquinaria estaría proyectado su valor en 12.000 dólares. Ahora, si yo quiero utilizar la segunda fórmula para calcular la depreciación, yo analizo que tengo el tiempo de uso, tengo VB, que significa el valor del bien, y PD, que significa el porcentaje de depreciación, no está. Pero ese porcentaje de depreciación surge al igual que la variable VU, vida útil, como un valor que ya está asignado, que no lo voy a inventar yo, sino que está regularizado en una tabla. Y esa tabla me dice que cuando hablamos de maquinaria, el porcentaje de depreciación, que lo vamos a llamar PD, va a ser igual al 10%. Y ya sabemos que cuando trabajamos con porcentajes, este valor expresado en porcentajes tengo que dividirlo para 100 a su forma decimal, lo que me queda 0.10. Con ese 0.10 voy a trabajar. Entonces, voy a aplicar la fórmula, la segunda fórmula de cálculo de depreciación, que me va a decir que D va a ser igual a T, que es el tiempo de uso, 6, que multiplica, entre paréntesis, porque voy a realizar primero esta multiplicación de ambos términos, y luego voy a multiplicar por T. Entonces, VB, que es el valor del bien, es igual a 30.000 por PD, porcentaje de depreciación, que es igual a 0.10. Si yo hago esta operación, entonces resulta que 30.000 por 0.10 es igual a 3.000 y 3.000 por 6 es igual a 18.000, lo que me da el mismo resultado. Pero ojo, me da el mismo resultado porque en este caso, tanto VU, que es la vida útil de una maquinaria, que es igual a 10 años, es igual a PD, que significa porcentaje de depreciación, que para una maquinaria es del 10%. Por esa razón,
Pero si hablamos de software o si hablamos de otro tipo de equipo, para ellos está considerado otro valor en lo que es vida útil y otro porcentaje de depreciación. Entonces, eso hay que considerar al realizar los ejercicios. Ver esa tabla que me diga de qué estamos hablando. Maquinarias, vehículos, equipos de computación, edificios, instalaciones, etc. Y bueno, este fue el cálculo de la depreciación por el método de línea recta. Y bien, ahora vamos a hablar del segundo método, el método de las unidades de producción. Cabe recalcar que este método para calcular la depreciación solamente aplica para maquinaria, para nada más. Si queremos calcular la depreciación de equipos tecnológicos o de vehículos, etc., no podremos hacerlo con este método. Podemos utilizar el método anterior. Sin embargo, este método solo aplica para maquinarias, ya que como su fórmula lo indica, D o depreciación, ya sabemos que D representa la depreciación, va a ser igual a VB, que representa el valor del bien, dividido para UPT. Ya entran otras variables que tienen que ver solamente con la maquinaria. ¿Qué significa UPT? Significa unidades que puede producir la maquinaria a lo largo de su vida. Y luego el resultado de esta división yo la voy a multiplicar por la variable UP, que significa unidades producidas al momento del cálculo. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio para aplicar este método de las unidades de producción. Me dice, y vamos a sacar los datos acá aparte, vamos a poner aquí datos, dos puntos, y me dice que una maquinaria tuvo un costo de adquisición de $35.000. Por lo tanto, VB o valor del bien va a ser igual a $35.000. Ya tengo mi primer dato. Luego, sigo leyendo el ejercicio, me dice que las especificaciones del fabricante indican que su vida útil corresponde a la producción de 100.000 unidades. Por lo tanto, UPT, que significa unidades que puede producir a lo largo de su vida, va a ser igual a 100.000 en este ejercicio. Luego me dice que actualmente esta maquinaria ha producido 26.500 unidades. Por lo tanto, UP, que significa unidades producidas al momento del cálculo, va a ser igual a 26.500. Finalmente, ¿qué me pide? ¿Cuál es el valor de la depreciación de esta maquinaria? Por lo tanto, D va a ser la incógnita que yo tengo que encontrar. Ya tengo, en este caso, todas mis variables para poder aplicar esa fórmula. Entonces yo voy acá a copiar otro formulario y voy a aplicar la fórmula que me dice que D o la depreciación va a ser igual a la división entre el valor del bien, que en este caso es de $35.000, dividido para UPT, que en este caso es 100.000 unidades. Vamos a eliminar este paréntesis acá. Vamos a colocar el paréntesis aquí y el paréntesis acá. Y luego a ese resultado yo le voy a multiplicar UP, que es igual a 26.500. Es decir, las unidades que ha producido esta maquinaria al momento del cálculo, 26.500. Luego de hacer toda esta operación de dividir 35.000 para 100.000 y luego multiplicarlo por 26.500, el resultado me da 9.275 como el valor de la depreciación de esta maquinaria. Y bueno, vamos con el tercer y último método de cálculo de la depreciación. Este es el método de la suma de los dígitos.
Para ello tenemos la siguiente fórmula que me dice que la depreciación va a ser igual a la división entre el año de depreciación del bien sobre la suma de los dígitos que componen el tiempo de vida útil, y eso multiplicado por el valor del bien. Entonces vamos a continuación a leer lo que me pide el ejercicio y a extraer los datos del mismo. Vamos a poner datos aquí y vamos a proceder a leer el ejercicio. Dice que una maquinaria tiene un valor de adquisición de $50.000. Entonces, esa es la variable VB, que significa el valor del bien, que va a ser igual a 50.000. Ya tengo el primer dato del ejercicio. Teniendo en cuenta que el tiempo de vida útil de las maquinarias es de 10 años, tenemos que entender que estos 10 años se refiere a lo que les explicaba cuando veíamos el primer método. Ya está estipulado en una tabla el tiempo de vida útil de cada bien, asimismo su porcentaje de depreciación. Entonces, este tiempo de vida útil sería VU igual a 10, que a su vez ese 10 va a ser la suma de los dígitos que componen ese número. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. Si el tiempo de vida útil hubiese sido 5, tendría que hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y luego sumar todos esos dígitos. A eso se refiere el método de la suma de los dígitos. Entonces, si yo sumo 1 más 2, 3, más 3, 6, y 4, 10, y 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, 28 más 8 es igual a 36. 36 más 9 es igual a 45 y 45 más 10 es igual a 55. Entonces ya tengo el valor que va a ir acá en el denominador. ¿Qué más me dice el ejercicio? ¿Cuál es el valor de la depreciación? Entonces voy a calcular D, que es mi incógnita, depreciación, de esta maquinaria al tercer año. Por lo tanto, el año de depreciación, vamos a ponerle aquí año depreciación, va a ser igual a 3. Por lo tanto, ya tengo todos mis datos para poder resolver el ejercicio. Vamos a hacer esto un poquito más acá, un poquito más arriba, para poder aplicar la fórmula. Entonces decimos que depreciación va a ser igual a año de depreciación, que es igual a 3, correcto, dividido para la suma de los dígitos del tiempo de vida útil, que ya vimos que la suma de esos dígitos es igual a 55. Y esto yo lo voy a multiplicar, el resultado de 3 dividido para 55, yo lo voy a multiplicar luego por el valor del bien. ¿Cuánto vale el bien? $50.000. Entonces, una vez que yo hago todos estos cálculos, divido 3 para 55 y luego el resultado lo multiplico por 50.000, me da un valor de depreciación de 2.727,27 centavos. Ese sería el valor de la depreciación de mi maquinaria al cabo del tercer año. Y con esto hemos hecho un rápido repaso a los 3 métodos que me permiten calcular la depreciación de un bien. Espero que este video les haya servido mucho. Si tienen alguna duda al respecto, por favor escríbanme en la caja de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que reciban todo el contenido el cual estoy subiendo de forma continua. Compartan el video con sus amigos en sus redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.